acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos y muy buenos días. Un saludo especial para todos ustedes y gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Esperamos que todos los días estén buscando estilos de vida saludables. Eso es lo que intentamos promocionar desde acá. Bueno, es lo que hacemos, es la esencia de nuestro trabajo. Lo importante es que este mensaje que diariamente llevamos realmente se conviertan en actitudes y en estilos de vida saludables. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Abrimos este consultorio hoy con una nutricionista y dietista. Ya se las voy a presentar. La línea es 441-2100 y las redes por las cuales también pueden participar, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en el Facebook. Recuerden además que tenemos un correo electrónico. Abrimos un correo electrónico, dispusimos de él para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos cuenten qué temas quieren ver, qué especialistas quieren que invitemos al programa. medellínsaludable@telemedellín.tv. Es muy fácil, medellínsaludable@telemedellín.tv para que nos cuenten qué es lo que quieren ver en este programa que a propósito está a punto de cumplir un año de emisiones. Esta misma semana lo vamos a conmemorar, lo vamos a celebrar y vamos a relanzar nuestro formato y nuestro producto para seguir acompañándolos con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Muchas veces en Medellín Ciudad Saludable hemos hablado de la importancia de la nutrición y de la buena alimentación, que tu alimento sea tu medicina. Ya hemos demostrado de muchas maneras cómo eso es fundamental para la salud y la calidad de vida. Hoy vamos a insistir con ese tema, pero lo vamos a llevar puntualmente a una comunidad que padece una enfermedad crónica y que tal vez usted es una de esas personas o alguien muy cercano, alguien que usted conoce. Vamos a hablar de los diabéticos. ¿Cuál es la alimentación aconsejada, sugerible, necesaria para la buena calidad de vida y la buena nutrición de una persona con diabetes? Allí hay muchos mitos, hay muchas cosas, hay realidades, hay asuntos que no son ciertos y eso es lo que vamos a hablar hoy precisamente con la doctora Lidia Inés Martínez Hernández. Les decía, es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, además es educadora en diabetes, enseña precisamente de este tema del que vamos a hablar hoy. Doctora Martínez, bienvenida y muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos, con muchos deseos de que hablemos de un tema que a nivel mundial se ha convertido en uno de los problemas de salud más grandes, cada vez va en crecimiento y por eso es importante que todas las personas que nos están viendo sepan que la alimentación juega un papel importante en el tratamiento de la diabetes. Usted tiene la razón, cuando uno revisa las cifras de la Organización Mundial de la Salud de la prevalencia de la presencia de la diabetes en el mundo y observa décadas atrás, ve cómo se viene incrementando. Era un asunto que parecía de adultos, incluso de adultos mayores, ahora están niños muy pequeñitos, de 8, de 10 años, y ahí está el tema de la obesidad por ahí marcando esa situación. Por eso es tan importante este tema de la alimentación, porque es un asunto de orientación. Y yo decía hace un ratico, es que con ese tema de la alimentación de los diabéticos también hay muchos mitos y muchas cosas que no son reales. Sí, hay muchos temas y usted acaba de tocar un aspecto muy importante y es cómo la diabetes se va empezando a asociar, o siempre se ha asociado, pero ahora más, con el tema de sobrepeso y obesidad y luego con el tema de problemas cardiovasculares. O sea, es una enfermedad a la cual tenemos que, hacer mucha promoción en salud, hablar mucho de lo que es la alimentación, porque tiene que ver mucho con alimentación, no solo con la parte de medicamentos, sino más que todo con alimentación. Y yo diría que lo más importante es la educación. O sea, es empezar a que todas las personas que nos están viendo en el día de hoy y todos los diabéticos empiecen a trabajar algo que se llama el autocuidado. Es decir, cómo yo, con las recomendaciones que me da el personal de la salud, empiezo a hacer acciones que vayan mejorando mi calidad de vida. Y sabiendo que no es, en la parte de alimentación, no es muchísimo los cambios que tengamos que hacer, sino que es aprender a tener una disciplina en muchas cosas, en cantidades, en horarios, y que van correspondiendo como al tipo, de persona que es. Usted acaba de decir algo que es muy triste. Nosotros antes hablamos de la diabetes tipo 2, que era más común en los adultos, y hoy en día tenemos niños de 5, 7, adolescentes,
que están teniendo diabetes tipo 2, que era más común en adultos, pero por el sobrepeso y obesidad van teniendo una resistencia a una sustancia que ahorita vamos a ver, que es la insulina. Al haber esa resistencia, empieza a presentarse altos índices de glicemia y estos niños y adolescentes están llegando a ser diabéticos también. Hoy el tema, doctora Martínez, no es la diabetes, pero sí es muy importante que le expliquemos a los televidentes por contexto los tipos de diabetes, porque hay tipo 1, tipo 2, que es esa de la que usted está haciendo énfasis y que hace relación al comentario que yo hacía hace un ratico. Está la diabetes gestacional. ¿Cómo se clasifica la diabetes y qué es la diabetes? A ver, la diabetes vamos a entender como una alteración del organismo al manejo de la glicemia, es decir, todas las personas, por el hecho de estar vivos, tenemos una cantidad de azúcar en la sangre que es conocida como glucosa sanguínea. Cuando nosotros empezamos a tener alteración en los niveles de ese azúcar sanguíneo, o sea, de la glicemia, cuando hablamos de más de 120 en ayunas, o también hay unos, dependiendo del resultado, entonces uno también entra a mirar si usted presenta como unos, unas cifras raras, ya se hace un examen en laboratorio donde le miden a uno la glicemia en ayunas, a la media hora, a la hora y a las 2 horas. Y dependiendo del resultado, se dice si tiene o no diabetes. Entonces, en este momento hablamos que tener la glicemia en ayunas por encima de 99 o de 100 y hasta 120, hablamos de personas prediabéticas. Hace muchísimo tiempo los datos eran diferentes, pero ahora entre de 100 hasta 120 hablamos de una prediabetes. Cuando la glicemia en ayuna nos da 125, ya podemos hablar de una diabetes. Y también hay un examen de laboratorio que es hemoglobina glicosilada, que también, dependiendo del resultado de esa hemoglobina glicosilada, que nos resume en 3 meses cómo ha estado su estado de glicemia, también entonces nos podemos decir si la persona tiene o no diabetes. Entonces es una alteración en el organismo por una baja producción de insulina o una resistencia que tiene el organismo para que la insulina trabaje bien. Para asimilarle y permitirle que trabaje. La insulina es una sustancia, háganse de cuenta como un carrito que transporta. Con la comida nos entran todo tipo de alimentos y con la comida estos alimentos en el organismo se convierten en azúcar o glucosa y esa glucosa debe ser transportada a los tejidos y ese transporte lo hace la insulina. Entonces, hay diabéticos, que es el tipo 1, que no tienen insulina suficiente, producen muy poca insulina o no tienen insulina, entonces como no hay quien la transporte, se les aumenta el azúcar en la sangre, y eso se llama hiperglucemia o hiperglicemia. El diabético tipo 2, que es más que todo por resistencia a trabajar esa insulina. Y que es la mayoría, ¿no? Que la mayoría, el 90% de estos diabéticos son tipo 2, es porque el exceso de peso, el sobrepeso, principalmente la obesidad, genera esa resistencia al trabajo de la insulina. Entonces, tenemos la insulina, pero no puede trabajar bien. Como no trabaja bien, entonces ese azúcar que llegó de los alimentos se queda en la sangre, se empieza a aumentar a cifras bastante anormales. Entonces, ahí es donde se produce una hiperglicemia, la cual si no se controla puede ser peligrosa porque podemos llegar a un coma diabético. Muy bien, ahí están entonces los 2 tipos de diabetes más la gestacional. Y tenemos la diabetes gestacional, que no es que la diabética por quedar en embarazo es diabetes gestacional, no, sino que cualquier mujer, por el hecho de entrar en la etapa de gestación, en esas primeras semanas puede ocurrir que como el embarazo de por sí es un cambio hormonal, en ese cambio hormonal, esta persona gestante puede empezar a tener unas cifras diferentes a las normales y puede empezar con su gestación a tener diabetes gestacional que tiene que ser inmediatamente controlada a nivel médico y lógicamente acompañada por la asesoría de un profesional en nutrición y dietética. Muy bien, les recuerdo y les repito que el tema de hoy no es la diabetes, es la alimentación que debe llevar una persona con diabetes. Si usted padece diabetes y algún familiar, pues yo creo que es la oportunidad de aprovechar la doctora Martínez, que nos acompaña hasta las 12 del mediodía para hacer una gran cantidad de preguntas que son simples, pero que son muy importantes. Por ejemplo, esas 3 porciones de harina que me como en el desayuno, ¿están bien, están mal? ¿Eso en qué se me convierte? ¿Me afecta, no me afecta? Si el arroz, si la yuca, la papa, las verduras. Es el momento de hacer esas preguntas a la doctora Martínez. Le voy a pedir, doctora Martínez, 2 minutos
para entregar dos informaciones de servicio que son importantes y que nos piden los televidentes. Primero, mucha atención a la presencia de las unidades móviles de la Secretaría de Salud que hoy están recorriendo las calles del municipio. La unidad móvil de vacunación está hoy en el barrio Buenos Aires, en la Fundación Jimena Rico, entre las 8 de la mañana y estará hasta las 4 de la tarde. Hay una que la tenemos en Loreto, en el hogar infantil El Barquito, hasta las 12 del mediodía, es decir, le queda menos de una hora de presencia para que aprovechen quienes están en esa zona de Loreto, y está también en el Playón, por allá en la Comuna 2, en el nororiente de la ciudad, entre la 1 de la tarde y las 4. La unidad móvil multitemática está en el barrio Villa Sofía hasta las 3:30 de la tarde, y la unidad móvil de salud sexual y salud mental está en el barrio Belén Las Mercedes, en la institución educativa Horacio Muñoz. Hace presencia desde las 8 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Y en Facebook quiero recordarles la invitación que les hemos hecho desde hace 2 o 3 semanas. La Alcaldía de Medellín, mediante su Secretaría de Salud, promueve jornada de vacunación en las que pone a disposición de la ciudadanía 107 puntos de vacunación en toda la ciudad. Sábado 31 de agosto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se lleva a cabo esta jornada y las personas podrán solicitar las vacunas sin ningún costo. Esta se realiza con el objetivo de que la población inicie y complete los esquemas de vacunación. Especialmente esta jornada, bueno, ahí sigue el texto, quienes quieran leer un poco más nos visitan en Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Esta jornada está especialmente dedicada a los niños menores de 6 años para que completen su esquema de vacunación, pero también a las mujeres en edad fértil y a los adultos mayores. Para retomar el tema, alimentación adecuada en las personas diabéticas, veamos este informe y seguimos hablando con la doctora Martínez. Alimentarse bien es un componente muy importante al momento de lograr una vida saludable. Este, acompañado de ejercicio y de otros elementos como dormir bien y disminuir el estrés, pueden garantizar una excelente calidad de vida. Comer en las cantidades y los horarios adecuados le permitirá al cuerpo adquirir los nutrientes y proteínas indispensables para su buen funcionamiento. Es por esta razón que cada persona, según sus necesidades y expectativas, debe asesorarse con un profesional para conocer cuál es la dieta ideal según su situación. Las personas con enfermedades deben ser aún más cuidadosas con lo que comen. Tal es el caso de los individuos con diabetes mellitus. Debido a que su cuerpo está incapacitado para utilizar eficazmente las fuentes de energía, deben tener una dieta que mantenga adecuadamente los niveles de glucemia, ya que la glucosa, aunque es necesaria para el cuerpo en las cantidades adecuadas, es difícil de asimilar en un organismo con este problema, puesto que una persona con diabetes no produce las cantidades apropiadas de insulina, la hormona que permite la penetración de la glucosa en las células. Pero esto no significa que una persona con esta enfermedad no pueda comer ciertos alimentos. Su consumo solo depende de las cantidades adecuadas que le recete el profesional que realiza el tratamiento. Obviamente, debe existir mayor presencia de frutas, verduras y granos y preferir los alimentos ricos en fibra y poco procesados, como cereales integrales en lugar de los alimentos con altos niveles de sodio y colesterol que pueden afectar potencialmente su salud y evitarle controlar su peso. Para conocer más sobre la buena alimentación y sus beneficios, continúe en Medellín, Ciudad Saludable. Hecha la descripción, doctora Martínez, de la diabetes y visto el informe que recoge esos elementos que usted nos estaba detallando al comienzo del programa, y entendiendo que entonces o no se produce la insulina o el cuerpo no la asimila eficazmente, ¿por qué es importante una apropiada dieta alimenticia para una persona diabética? Bueno, los alimentos todos, nosotros consumimos alimentos por el aporte nutricional que tienen. Entonces, los alimentos, además de proteínas, de grasa, de minerales, de vitaminas, tienen otro nutriente que se llaman los carbohidratos. Es bueno hablar a veces de temas que aparecen como subiditos, pero es para que entendamos, los carbohidratos son aquellos alimentos que una vez a nivel digestivo se convierten en glucosa. Entonces nosotros hablamos de carbohidratos y casi todos los alimentos tienen carbohidratos, inclusive la leche tiene carbohidratos, pero es un carbohidrato natural, es un azúcar natural.
Las frutas tienen también ese azúcar natural. Y ahorita lo decían ahí, están los cereales integrales o los cereales refinados que también en el metabolismo se convierten en glucosa. Es decir, todos los alimentos que tengan carbohidratos en el metabolismo se van a convertir en azúcar o glucosa sanguínea, que la requerimos todos para que nos den, ahí decían muy claro, energía. Todos necesitamos energía para poder vivir, para funcionar, para trabajar, para correr. Para todo necesitamos energía. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros consumimos esa energía a través de los alimentos, pero no tenemos quien nos la canalice, quien nos la lleve a la célula, al tejido donde se requiere, entonces esa energía como que se queda acumulada en la sangre y ahí es donde tenemos un problema de alteración. Ahí es donde está el problema. ¿Qué pasa con la energía? La energía tenemos que consumirla de acuerdo a lo que gastemos. O sea, si yo consumo la energía que mi organismo requiere para mi edad, para mi estatura, para mi actividad física, para todo lo que yo hago, para mi estado de salud, si la consumo en las cantidades adecuadas, las gasto, me mantengo siempre bien. ¿Qué pasa con la energía? Cuando yo abuso de los alimentos y consumo mucha energía, es cuando se empieza a producir el problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, y eso es lo que me pueda llevar a mí a un problema luego de resistencia a esa hormona que decía en el programa o en el video, que es la insulina, que es la que me ayuda a que esa glucosa o esa energía llegue realmente al tejido, que es donde se necesita. Entonces, por eso, casi que podríamos decir, en diabetes, lo más fundamental es primero partir de la alimentación y de la educación para luego mirar la parte de medicamentos, pero primero diabéticos educados, diabéticos que conozcan cómo se deben alimentar, van a tener una mejor calidad de vida y luego también entramos a mirar ya la parte de medicamentos con los médicos. Ya le voy a preguntar entonces si se requiere de una dieta especial, pero primero atendamos en el poblado Amparo Aguirre. Amparo, buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes pregunta? Sí, a preguntarle, doctor, entonces, ¿cómo debe desayunar un paciente diabético? ¿Cómo debo desayunar el almuerzo y de cena que puede uno comer? ¿Y a qué horas más o menos? Perfecto, Amparo dice, vamos a lo práctico. Entonces, ¿qué es lo que hay que comer y a qué horas y cómo es el asunto? Usted ahorita decía si hay alimentos especiales para diabéticos. Yo considero que no. Es decir, con todo lo que tenemos en nuestros hogares, un diabético se puede alimentar. Es decir, nosotros podemos consumir, vamos a hablar como de los grupos de alimentos. Cuando hablamos de proteínas, tenemos, por ejemplo, todo el grupo de alimentos lácteos. Tenemos en lácteos, entonces tenemos la leche, preferiblemente, como hay una asociación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, entonces vamos a preferir la leche semidescremada, ¿sí? ¿Qué más vamos a preferir? El queso, vamos a preferir los quesos blancos, o sea, el queso campesino, el queso blanco o la cuajada. Porque también vimos que como diabetes con cardiovascular y también ahorita hablamos del sodio, o sea, de la sal que puedan tener los alimentos, entonces también vamos a tener un control en cuanto al sodio. Entonces mejor la cuajada, el quesito o el queso blanco, no los quesos madurados, y la leche semidescremada. El yogur semidescremado y que no tengan azúcar en los diabéticos. Entonces, ya vamos diciendo, un desayuno en esta persona, en Doña Amparo, podría ser una bebida láctea sin azúcar. Ahorita hablamos un poquito, normalmente uno no tiene que endulzar, pero si a alguien le parece muy duro, entonces miremos qué tan importantes son los endulzantes o edulcorantes en la alimentación. Vamos a tener también ya vamos a hablar entonces de lo que llamamos cereales, entonces podría consumir la arepa o una taja de pan, preferiblemente integral, porque ya vimos que los integrales tienen una ventaja en los diabéticos, que es que mejoran la absorción de la glucosa, también ayudan en la parte de en el proceso digestivo, entonces podemos tener pan integral o una arepa y podría ser taja de queso, y en algunas veces tendríamos que mirar si el huevo no, porque también recuerden que la asociación diabetes cardiovascular, entonces hay que tener alguna restricción también con el colesterol. Pero yo no le podría decir qué cantidad de arepas o si arepa y pan y galletas, porque eso depende mucho del estado nutricional de ella. O sea, yo no conozco si Doña Amparo requiere una evaluación. Tiene el peso normal, claro. Eso. Primero, o sea, uno habla de que realmente con lo que usted come, Felipe, un diabético también se puede alimentar. La cantidad depende mucho del estado nutricional de ella para determinar
la cantidad de esos alimentos. En ese sentido, entonces, fórmulas específicas, es No una hay. taza de leche con una arepa y 2 galletas, eso es muy individual. Eso Hay es que muy- valorar cada paciente. Eso, realmente la diabetes es una enfermedad, pero los individuos son uno solo. Es decir, nosotros no podemos tratar a la enfermedad como enfermedad, sino al individuo que tiene una enfermedad. Y el individuo tiene unas necesidades diferentes, tiene una cultura y unos hábitos diferentes que hacen que el plan de alimentación de él sea muy diferente al suyo. Claro. Lógico que uno trata de hacerlo de acuerdo como a las características de la familia, pero entendiendo que el arroz, la arepa, la yuca, el plátano, las frutas, los lácteos hacen parte de la alimentación de un diabético. O sea, un diabético puede comer lo mismo que el resto de la familia, ya individualmente se controlan las cantidades. En este programa hemos dicho varias veces que es muy importante que las comidas sean como en los mismos horarios, es decir, mantener un orden, que no sea una alimentación desorganizada, que hoy se almuerza a las 12:30 y mañana a las 4 y al otro día a las 5 y después a las 3. Eso en los diabéticos es también muy importante. Sí, yo diría que en todas las personas, y ustedes que aquí en el programa hablan de Medellín, ciudad saludable, qué rico que todas las personas empezáramos a organizar nuestra alimentación. Pero yo alguna vez escribí un libro para diabéticos que decía, la diabetes es una forma de vida, porque nosotros sí, con la diabetes tenemos que empezar a tener una serie de disciplina y más si asociamos la diabetes con algún medicamento, ya sea a nivel oral, alguna pastilla que nos haya mandado el médico o porque nos están aplicando insulina externamente, entonces de acuerdo a la acción de esa insulina debe ir acompañada con la alimentación. Pero yo diría que religiosamente o regularmente todo individuo debería tener su desayuno, unas medias 9 o media mañana, el almuerzo, tratar de que digamos si el desayuno siempre es 8, entonces entre 8, 8 y media, máximo 9, el almuerzo entre 12, 12 y media, máximo 1, tener de pronto un algo y una comida, es decir, sí deberíamos de tener, pero no solo los diabéticos, todas las personas deberíamos ser disciplinadas con los horarios de los alimentos, pero en los diabéticos sí es más necesario Con mayor razón. que sean más disciplinados. Vámonos, doctora Martínez, al municipio de Bello para saludar a Loreli Barantes. Loreli, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, afortunadamente, aquí entretenidos hablando de esta alimentación que nos sirve Muy a buenos todos, pero días. especialmente a los diabéticos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Yo solamente soy una persona que sufro de la presión. Sí. La escuchamos. Bájele, por favor, el volumen a su televisor Sí, para que nos señor. pueda escuchar por el teléfono y podamos hablar fluidamente. Sí, señor. Dígame. Vaya tranquila, mérmele. Lo que pasa es que la señal a veces en algunos operadores se demora unos segunditos y cuando Sí, estamos señor. hablando, entonces ahí nos comemos un tiempito, pero la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Yo sufro de presión alta, no soy diabética, pero la nutricionista me dice que uno debe de comer la última comida pesada a las 6 de la tarde. Y yo necesito saber si eso sí es cierto y tomarme un café o una aromática al tiempo de acostarme. Muy bien, gracias por su llamada. Doctora Martínez. Sería mal en mí hablar de algo que yo no conozco a doña Loreli, mientras que el nutricionista pues ha estado más pendiente con ella y la conoce más. Realmente, normalmente entre la última comida y la hora de acostar, ojalá siempre pasen 2 horas en donde el organismo no esté muy pesado, porque también sabemos que algunos problemas gástricos pueden obedecer a esa rapidez con que las personas comen, a veces comen demasiada cantidad, o en la comida hay personas, eso se ve mucho sobre todo en el sexo masculino, donde consumen muchísima grasa o mucha proteína con grasa, o sea, alimentos muy grasosos, y eso hace que el vaciamiento gástrico sea muy lento, o sea, se demora mucho el alimento, y eso puede ocasionar como un problema de acidez, lo que llamamos gastritis o hasta reflujo. Por eso, de pronto, la nutricionista, ya que ha estado más al lado de Loreli, considera que debe de pronto consumir su último alimento a las 6, porque posiblemente es una persona que se acuesta a 7 u 8 de la noche. Ahora, si en el caso de cualquier otra persona es que se acuesta a las 11 o 12, puede ser que coma su última comida entre 7, 7 y media, pero eso, por eso yo digo que mal haría yo
en darle una recomendación a doña Loreli, porque ella con su nutricionista establecen, de acuerdo a los hábitos y cultura que ella tenga, cuál debe ser ese parámetro de la última comida. Pero en este caso sí me preocupa un asunto, y es que también hemos aprendido en Medellín Ciudad Saludable que esos lapsos, es decir, si esta señora come a las 6 y está desayunando a las 6 de la mañana o a las 7, están pasando 13 horas donde no está comiendo nada, y eso sí es conveniente. Felipe, pero es que no sabemos el momento de vigilia y de dormida de ella cuál es. O sea, yo conozco personas que por estar muy adultas se acuestan entre 7 y 7 y media, entonces lo mejor es que sí su última comida sea a las 6. Pero si doña Loreli se acuesta tipo 10 de la noche, usted tiene toda la razón. Entre esa última comida no pueden haber tantos lapsos tan grandes entre esa vigilia pues de no consumo. Yo creo que sí acuesta tardecito, porque ella estaba preguntando si era prudente tomarse un cafecito o algo más. Bueno, y eso es que se acuesta tardecito y se está acostando con entonces hambre. yo le diría a ella que más bien con su nutricionista es que ella establezca cuál es el patrón de la familia, y que la nutricionista con ella establezcan cuál es el mejor horario y qué tipo de comidas deben establecer entre las 6 y tipo 8 o 9 de la noche. Pero me llama la atención, ella dijo, soy o tengo problemas de hipertensión. Recordemos que sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión son en este momento unos problemas bastante grandes que nos están llevando al riesgo cardiovascular. Entonces, primero que todo, doña Loreli, recuerde que hay que tener un peso adecuado para que ese corazón no tenga que hacer más presión para llevar, digamos, todo este flujo sanguíneo a nuestro organismo. Vamos a tratar de disminuir los alimentos ricos en sodio, vamos a evitar mucho los snacks, que hay mucha gente que le gusta mucho los snacks, los productos de panadería que son a base de mucha sal, y vamos a tratar de tener una alimentación muy natural con los alimentos que tenemos y no tener saleros en la mesa, porque el salero en la mesa induce a que las personas, sin probar las comidas, le echen de por sí sal. Entonces, esas son las recomendaciones también a ella en la parte de su presión sanguínea. Muy bien, vamos, consulta abierta con la doctora Martínez hasta las 12 del mediodía, nutricionista y dietista. Hoy específicamente hablando de la alimentación, la adecuada alimentación en los diabéticos, pero como la televidente anterior, pues es el momento de aprovecharla porque está aquí, 441-2100. ¿Será que de la dieta de los diabéticos hay que erradicar totalmente el azúcar, que no se pueden comer por ahí un dulcecito de vez en cuando? Yo se lo voy a preguntar en un ratico. Antes de ir a la pausa, reviso en Facebook a Luisa Valle, que nos pregunta: quisiera que me informaran cuándo podría haber jornada de esterilización para perros, machos como hembras y gatos, en la Comuna 6, Barrio 12 de Octubre. Ahí está ya la respuesta publicada en Facebook. La clave es llamar a la línea 44 44 144, opción 2. Y ahí pueden inscribir, registrar sus mascotas para estas jornadas, pero además les cuentan cuál es el cronograma y cuándo van a visitar las comunas y los corregimientos de Medellín. Pausa y regresamos al Medellín Ciudad Saludable. Aquí te ves. Buen Comienzo es el programa de la Alcaldía de Medellín que atiende integralmente a los niños, niñas y sus familias durante sus primeros 5 años de vida. Nos ocupamos de que los niños en el espacio donde se encuentren sean siempre trabajando alrededor de la felicidad, de reconocerse ellos como sujeto, de reconocer a los otros y de ubicarse en el contexto. Con personal calificado de atención a la primera infancia, los niños y niñas de Buen Comienzo reciben toda la atención que requieren. Que el niño sea el actor principal de su proceso de desarrollo. Buscamos que sea un niño feliz, espontáneo, alegre, que se desarrolle en todas sus dimensiones. Acá, por ejemplo, nos enfocamos mucho en el juego basado en los intereses de los niños, en sus características de la edad y en sus necesidades. Confiar la educación de los niños y niñas de la ciudad en un programa que los atiende de manera integral, eso es vida. Medellín, todos por la vida. ¿Qué sería presentar a un Medellín si no fuera la ciudad más innovadora? Vaya frustración. Queremos que también nos sigas en YouTube. Inscríbete en el canal de YouTube Consejo Med TV para saber más de Medellín y el Consejo de la Ciudad. Se vomitan dentro de la boca y tienen unos ojos de locas.
Se llama movimiento cervicopatelar. Es que la naturaleza es muy sabia. Porque vos te imaginas uno ver una paloma cayéndose. ¡Qué pecado! Es que es por montaje. Así va a parecer que estaban juntos. No tiene sentido que un niño menor de 5 o de 6 años no tenga su esquema de vacunación completo. Es una responsabilidad que tenemos los padres, los adultos, los mayores. Tenemos que brindarle todas las garantías y todas las capacidades a ese niño para defenderse de muchas enfermedades. La oportunidad es este sábado, 31 de agosto, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en 107 puntos de vacunación. La Alcaldía de Medellín, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, con el apoyo de Metrosalud, que es la red prestadora de servicios, hace un esfuerzo impresionante para que todos los días esté disponible la vacunación. La logística para montar una jornada especial como la del sábado es muy grande. Faltamos nosotros y todavía nos faltan muchísimos niños menores de 5 años por ser vacunados. ¿Qué estamos esperando? ¿A que les dé una enfermedad grave? No. Ojo, este sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hablamos hoy en Medellín Ciudad Saludable de adecuada alimentación para los diabéticos. Atendamos a Marcela Jaramillo, que está en el Oriente, en Río Negro. Hola, Marcela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, escuchamos tu pregunta o tu comentario. Quería preguntarle a la doctora, lo que pasa es que yo tengo hipoglicemia y el médico me dice que de una hipoglicemia se deriva una diabetes. Yo quería saber eso, qué tan cierto es. Gracias, Marcela. Ahí entonces recordemos, diabetes tiene que ver con hiperglicemia, hipoglicemia, es decir, tener bajita el azúcar en sangre. Realmente lo que se ha visto ordinariamente en las personas es que las personas que no tienen mucha disciplina con el consumo de los alimentos empiezan a desordenar también su metabolismo. Por eso la pregunta que usted hacía ahorita, Felipe, es vamos a tratar de tener una disciplina en el consumo para mantener un adecuado metabolismo y no tengamos desórdenes a futuro. En los casos de hipoglicemia, principalmente, lo primero es que se diagnostique a nivel médico. Es esa sensación que a veces nos pasa a todos, cuando, por ejemplo, ya casi va a llegar la hora del almuerzo, llevamos mucho tiempo sin comer ninguna comida, empezamos a sentir ese poquito primero como un malestar. Empezamos, algunos, si a tiempo no tienen control, entonces empiezan a tener sudoración fría, empezamos a sentir como un desgano, un desánimo, y es que se nos empieza a bajar el azúcar sanguíneo porque ya estamos esperando la próxima comida. Si las personas no tienen esa disciplina de estar comiendo regularmente, les va a ocurrir eso, pero diagnóstico como diagnóstico es el médico el que nos diagnostica eso. Esos desórdenes van a llevar a otros desórdenes, digamos, en el alimentario o en el metabolismo. Entonces, la recomendación para Marcela es principalmente ajústese a un buen plan de alimentación, trate de tener un buen desayuno, una media mañana, no es que vaya a comer más, sino repartir la comida del día en 5 o 6 comidas fraccionaditas que le permitan no tener esos espacios de ayuno que le generan esas bajas de azúcar. Ahora, que por tener hipoglicemia el día de mañana vaya a tener diabetes, no. La diabetes tiene unas características, tiene que ver mucho con la parte genética y tiene que ver muchísimo, sobre todo, con la genética, la edad y principalmente si tenemos sobrepeso o obesidad. O sea, eso lo va disparando. Si nosotros vamos teniendo ese tipo de cosas, si tengo un sobrepeso grande o soy obesa, soy desordenada en mi alimentación, tengo más de tantos años y en mi familia hay diabetes, póngale la firma que en poco tiempo usted puede tener su diabetes. Entonces, por eso usted decía, vamos a hacer promoción en salud. Promoción en salud es que todas las personas que nos están viendo empecemos a controlar nuestro peso, a tener una muy buena alimentación, a tener disciplina con nuestros alimentos, a evitar tantos alimentos comerciales y procesados, volver a una alimentación más sana, en donde haya de todos los alimentos, pero evitar
digamos, tantas bebidas endulzadas, vamos a evitar tantos snacks, tantos productos procesados que no son necesarios en nuestra alimentación. Suponemos que si Marcela fue diagnosticada con hipoglicemia, fue remitida al nutricionista, y si no, es la recomendación principal que en este momento le podemos dar a Marcela, que visite a su nutricionista. Visite en las EPS, en este momento en las EPS pueden también con el médico buscar la consulta con el nutricionista o mirar cómo puede tener ese primer encuentro que le ayude a estabilizar este problema. Doctora Martínez, el dulcecito, el pastelito, el chocolatico, ¿se lo puede comer un diabético o son elementos que hay que erradicar completamente de la dieta de una persona diabética? A ver, resulta que en la diabetes encontramos entonces una alta relación entre los productos, volvamos a decir, entre los alimentos ricos en carbohidratos y la relación que tiene con que aumenta la glucosa sanguínea. Los carbohidratos los vamos a dividir en dos o en tres casi. Entonces tenemos los carbohidratos, digamos, simples, que fácilmente se convierten en glucosa. Entonces decimos, las frutas tienen carbohidratos y ese es un carbohidrato natural que no tiene problema, porque al estar acompañado con la fibra se retarda un poco la producción de glucosa. Pero tenemos un azúcar que lo llamamos simples, que es muy charro decir carbohidratos simples el azúcar porque el azúcar es dulce. Entonces tenemos el azúcar, la panela, la miel, y todos los productos que se hagan con esto no son convenientes en la alimentación de los diabéticos, porque rápidamente al consumirlos disparan las necesidades de insulina. Como no tengo insulina o trabaja mal, entonces al convertirse en glucosa, esa glucosa se me queda ahí y me da lo que se llama una hiperglicemia y me puede ocasionar problemas. Los diabéticos no deben consumir ni azúcar, ni panela, ni miel. Y escasamente, de pronto en algún video, algún nutricionista puede decir, sí, a nivel internacional hay quien recomienda que sí se pueda consumir azúcar. Eso ya es muy individual. Cuando uno tiene un paciente frente a uno en su consulta, en donde tenemos un paciente educado, compensado. ¿Qué es compensado? Que mantiene sus niveles de glicemia por debajo de 100, que es un paciente, digamos, regular en su alimentación, maneja bien su medicación. Ahí, cuando esa nutricionista lo dice, es a ese paciente. Pero para mí la recomendación para toda la comunidad, no consumir ni azúcar, ni panela, ni miel. Yo quiero que profundicemos un poquito el tema de las frutas, pero primero es que el tema que estamos desarrollando con la doctora Martínez es cómo debe ser la correcta alimentación de una persona diabética. Se lo preguntamos a ella, es el tema que estamos desarrollando, pero se lo preguntamos también a la gente del común, sobre todo para identificar qué tanto saben del asunto y si realmente esto que nos explica la doctora Martínez está ya, hay conciencia y el común de la gente tiene conocimiento del asunto. Veamos las respuestas, doctora Martínez, para que las comentemos enseguida. Deben de llevar una dieta, nada de azúcares, entonces tiene que ser muy balanceada, mucha legumbre, mucha fruta seleccionada, porque mucha fruta tiene mucho azúcar, entonces tiene que saber qué recomendaciones le da el médico. Las personas con diabetes tienen que bajarle como a lo que es la harina, lo que son las grasas saturadas y ¿qué más era? Y como los dulces y todas estas cosas. Pues debe ser nutritiva, baja en grasas, baja en azúcares y comer mucha verdura, mucha fruta y procurar como tomar la leche, por ejemplo, que sea deslactosada. Más que todo baja de azúcar. Lo mejor que puede utilizar es la stevia, que es un producto natural que endulza fácilmente cualquier bebida y evita el índice alto de azúcar. Primero, el azúcar debe ser especial, un azúcar especial, poca harina o casi nada de harina. Hay unas frutas que traen demasiado azúcar, entonces no las pueden comer. Grasas pocas. Hay que someterlo a una dieta normal, pues de baja en grasa, para que acumule menos energía, no consumir mucho azúcar en lo posible. Y ya sí habrá que hablar con un dietista que más le puede recomendar hacia el tipo de alimentación de llevar. La alimentación de una persona que tiene diabetes debe ser muy balanceada, rica en frutas y que contenga todos los tipos de alimentos y principalmente legumbres, cereales y que no tenga azúcar. Frutas, verduras y cereales.
Bueno, doctora Martínez, hora de calificar las respuestas de los ciudadanos. ¿Cómo le parecieron? Pues sinceramente me parecen que todos apuntaron a lo mismo, 0 azúcar, controlar la grasa, me parece muy rico las dos personas que dijeron sobre la grasa, 0 azúcar, pero siempre todos tienen la tendencia a hablar solo de vegetales, pues como verduras y frutas. No, me gustó mucho el señor que lo dijo muy claro, también tiene que ver con los cereales y todo diabético, yo diría que debería tener siempre la asesoría de un nutricionista dietista, eso sí es fundamental, para ya mirar esas individualidades y cómo uno le puede colaborar con esa alimentación. Antes de insistir en el tema de frutas, saludemos a Jairo Arroyave. Está en Armenia. Jairo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Jairo? Muy bien, sí, señor. ¿Usted está en Armenia, Antioquia o en la capital de Quindío? En la Armenia, Quindío. Muy bien, señor. Escuchamos su pregunta. Qué bien. Bueno, a ver, mi pregunta es la siguiente. Yo soy diabético hipertenso hace más de 20 años, tengo 52 años. Y pues de hace un tiempo para acá, la glicosilada, la hemoglobina glicosilada, me ha salido por encima de 8. Eso quiere decir que no la tengo bien controlada. Tengo sobrepeso, yo mido 1,69 y peso 80 kilos. Por debido a un problema de columna, una operación de columna, mi ejercicio es muy poco, nada. Entonces, no he podido controlar bien el problema de la diabetes. La presión la tengo bien controlada, pero la diabetes no. Entonces, me tiene muy preocupado esto del azúcar. Muy bien, don Jairo, muchas gracias por su llamada. A usted muy amable, muchas gracias. Que tenga un buen día, doctora Martínez. Sí, don Jairo. Jairo, sí. Jairo, realmente tener la hemoglobina glicosilada por encima de 7 nos está hablando de un no control adecuado de su diabetes. Recordemos que la hemoglobina glicosilada, porque los diabéticos que me están escuchando saben qué es eso, es un examen que se debe hacer 3 veces o 4 veces en el año, porque esa hemoglobina glicosilada nos habla en 3 meses cómo estuvo su pasado en el manejo de su glucosa. El mejor control es tenerla por debajo de 7, preferiblemente de 6,5 o 6, sería un muy buen control de la diabetes. En el caso de él, si ya tuvo un problema de columna, sabemos que entonces él va a tener una restricción en la parte de actividad física, que es bueno asesorarlo, entonces qué actividad física debe hacer. Pero también él comenta que tiene sobrepeso. Entonces yo diría, don Jairo, empecemos. Estamos a tiempo de empezar a tener el control de peso. Se ha visto que solo bajar un 8, un 10 o un 15% del peso que usted usualmente tiene o el que presenta en este momento le contribuye mucho a mejorar los niveles de presión sanguínea y los niveles de azúcar en la sangre. Entonces mi invitación es, don Jairo, empecemos desde ya. Recordemos que el autocuidado, lo que yo haga por mí mismo, es lo que me va a ayudar a mejorar mi estado de salud. Entonces tengamos unas recomendaciones del médico, del nutricionista y empecemos desde ya. La mejor forma, puede que usted no pueda hacer ejercicio, pero entonces como nutricionista yo tengo que entender que como su actividad física es poca, entonces cómo le puedo yo ayudar con la alimentación a disminuir esas calorías, a hacer un buen plan de alimentación donde él vaya bajando adecuadamente y proporcionalmente de peso, porque tampoco se trata de perder peso abruptamente, sino gradualmente con una pérdida de peso, con unos hábitos alimentarios adecuados. Hay gente que lucha por perder peso como sea. Yo siempre les diré, primero vamos a aprender a comer. Si yo aprendo a comer, lentamente voy bajando de peso, pero me queda para toda la vida. Esas dietas donde yo bajo y vuelvo y subo no sirven para nada. Don Jairo en Armenia y la doctora Martínez me introducen un tema antes de recuperar el asunto de las frutas y es el tema del peso. Este es un consejo importante para todos los diabéticos, controlar peso, incluso bajar de peso. Sí, todos los diabéticos que tengan problemas de sobrepeso y obesidad, lo primero que deben de hacer es buscar la asesoría para aprender a comer. Aprendemos a comer, vamos bajando de peso. Entonces, primero voy a aprender a comer para mi situación individual, cuál debe ser mi tipo y la cantidad de alimentos. Aprendo, hago el autocuidado y poco a poco voy llegando a ese peso deseado. No es llegar, sobre todo esto va para mujeres, esto no es de llegar a recuperar un peso y parecer unas, ¿cómo se llama esto? Estas niñas que quieren llegar al peso extremo de ser más delgadas, no. Son pesos donde nos sintamos bien, pesos que estén cerca a, digamos, a lo más recomendable
y ese peso nos va a asegurar con un buen, volvamos otra vez, bien educados en el aspecto alimentación, bajo de peso y los niveles de glicemia o de glucosa en sangre empiezan a disminuir. Amparo Londoño, en Campo Valdés, buenos días. Buenos días, don Felipe. ¿Cómo ha estado, Amparo? Muy bien, doctora. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Amparo, Bien, gracias. Gracias. Doctora, mire, es que mi azúcar está en 107. Me ha costado mucho, pues, dejar el azúcar del todo, pero es que esos endulzantes me cayeron muy mal, me indigestaron, me cayeron muy mal. Bueno, ahora estoy muy preocupada, doctora, es porque yo sí tengo sobrepeso, y me quitaron las caminadas, y esto es para don Felipe, a ver si él un día puede llevar una persona que nos hable, es que se acabaron los cartílagos. Entonces ahora mi ejercicio debe ser en la piscina, pues me encanta, ¿cierto? Pero quisiera pues saber sobre eso. ¿Y qué opina usted del azúcar que tengo en la sangre? Pero estás diagnosticada, Amparo, como diabética. 107 fue que nos dijo el resultado. 107, sí, don Felipe. Pero no ha sido diagnosticada como diabética. Pues no, pero ellos el doctor me quitó del todo el azúcar. Por ejemplo, yo esta mañana estoy tomando la leche con un poco de agua y café. Ay, pero no es que de verdad uno piensa, y le eché media cucharadita de azúcar morena de la pequeñita. Bueno. Y no sé. Bueno, Amparo, hay una relación muy grande, ahorita lo decíamos, con el sobrepeso, que usted nos acaba de decir que tiene sobrepeso, tiene dificultades para hacer el ejercicio, y hay la recomendación que le ha dado su médico de protegerse, de hacer un ejercicio. Entonces es muy bueno traer un médico que nos dé eso para este tipo de personas. Entonces, ¿qué podrían detener de algo de actividad física? El sobrepeso de por sí nos ayuda a aumentar los niveles de glicemia. Ese nivel que usted nos dice, 107, si ha sido el único, no podemos decir por ese nivel que usted tiene diabetes, pero sí podríamos hablar de una prediabetes, porque ya dijimos que la glicemia en ayunas normal es por debajo de 99, cuando nos da entre 100 y 124, estamos diciendo que estamos en ese limbo en donde ni estamos aquí ni estamos aquí, estamos como en esa mitad. Entonces, con bajar de peso te va bien. Sobre el azúcar, yo diría, ¿quién dijo que es que el azúcar la necesitamos? ¿Qué hacían en la época antigua donde no había el azúcar? Porque el azúcar es algo industrializado, porque es que azúcar hay en la leche, azúcar hay en todas las frutas, azúcar hay en los cereales, hay en los plátanos y tubérculos, en las raíces. Yo me podría tomar, e inclusive le digo yo, doña Amparo, yo no soy diabética y yo me tomo el café sin azúcar. Un buen café, leche semidescremada, si quiere le echa agua, si le dijeron con agua, o puede ser leche semidescremada. Su buen café no necesita azucarar. Vamos a ir aprendiendo en que si ella no le cayeron mal, entonces no los use. El señor que nos decía que usaba stevia, si a él le va bien con la stevia, que la utilice, siempre y cuando no nos excedamos. O sea, ningún edulcorante es malo, siempre y cuando utilicemos las cantidades apropiadas. Yo tenía un paciente que se tomaba 18 cafés en el día y a cada café le echaba 2 pastillas de edulcorante. Yo le dije, páreme ahí. Vamos a controlar también el uso del edulcorante como el uso del azúcar. Entonces, en el diabético no vamos a usar azúcar, pero pueden usar edulcorantes, llámese aspartame, llámese sucralosa o llámese stevia, pero en cantidades reducidas. 1, 2, máximo 3 sobrecitos en el día, suficiente. Pero acostumbrarse, yo lo hago también, yo erradiqué el azúcar de mi vida. Sí, es que no es Si necesario. acostumbro, no facilito, no la necesita. Es más, el azúcar le daña a uno el sabor del café y de las bebidas. Los que saben sí, como la comida tiene que ver con lo sensorial. Claro. Entonces, es lo mismo que con la carne. A mí, por ejemplo, específicamente, no me gusta que le echen demasiadas cosas porque pierde realmente el sabor natural. Le daña el sabor. Le daña el sabor. Entonces, igual que usted, Felipe, yo pienso que todos empecemos a aprender a degustar un jugo con su sabor natural, o sea, con el azúcar que tiene el jugo naturalmente. El café sabe muchísimo mejor sin adicionarle azúcar, ni panela, ni miel. Yo repito esto, ni siquiera, ni azúcar morena. La señora me decía, es que yo le echo entonces media de azúcar morena. El azúcar moreno, igual en el diabético, produce lo mismo que el azúcar refinada.
Muy bien, usted me estaba preguntando, doctora Martínez, que dónde, si estos programas los repetían, dónde se podían encontrar. Venga, le invito, www.youtube.com, ahí con la fecha y el título, el nombre del programa, mire, están todos los programas. Medellín Ciudad Saludable, 6 de septiembre de 2012, cáncer de pulmón, cuidados de la piel, enfermedades de columna en jóvenes, ahí están todos. Quien quiera repetir algún tema, quiera ver algún especialista, de pronto hizo una pregunta y no alcanzó a copiar la respuesta ni entendió lo que le dijeron, se va allí, busca el programa y puede recordar esa recomendación, esa buena recomendación que le hizo el especialista que vino a Medellín Ciudad Saludable. Hacemos una pausa y regresamos a nuestro bloque final. Creo que todavía hay tiempo de llamar. Aprovechen a la doctora Martínez. En Telemedellín aquí te ves. Papá, mamá, volvieron las jornadas de vacunación, con todas las vacunas que te ofrecemos totalmente gratis. Este mes acude a los centros de salud y solicita las vacunas para niños menores de 6 años, mujeres entre 10 y 49 años y adultos mayores. No te pierdas esta gran oportunidad y asegura lo más valioso para ti y tu familia, la salud. El sábado 31 de agosto tendremos jornada especial en toda la ciudad. Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, Vigilado Supersalud. Medellín, todos por la vida. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, presentó la inversión en desarrollos tecnológicos al servicio de la seguridad ciudadana. 150 nuevas cámaras de vigilancia, sistema de localización de vehículos y una aplicación web hacen parte del paquete de seguridad. Estos elementos técnicos, tecnológicos, no solo previenen, sino que facilitan el accionar contra el delito en forma flagrante o posteriormente en las investigaciones. Medellín le apuesta a los desarrollos tecnológicos como aliados de la seguridad ciudadana. Que hoy hay ojos humanos monitoreando cámaras, pero el año entrante va a haber software disparándole alertas a la policía con sistemas de identificación de rostros, con sistemas, por ejemplo, de alertas de placas de vehículos. Desarrollos innovadores que hacen de Medellín una ciudad segura. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. Un paciente con diabetes tipo 2 no quiere decir que no pueda comer o que tenga muchas restricciones. Una dieta en un paciente tipo 2 que esté controlado, que esté bien, puede tener de todos los grupos de alimentos, pero nosotros seguimos unos protocolos y unas recomendaciones puntuales basadas en investigaciones, por ejemplo, que incluyan su alimentación del grupo de los granos, tipo garbanzos, frijoles, lentejas, comer muchas vegetales, mucha ensalada, comer frutas. Entre las recomendaciones de la Asociación de Diabetes Americana recomiendan consumir más frutas y tomar menos jugos. Entonces a un paciente con diabetes se le recomienda que se tome un jugo al día, máximo 8 onzas, y más bien que consuma sus frutas por la fibra que le ayuda a un mejor control de la glicemia. Conservar las porciones, generalmente frente a las proteínas se recomienda que coma la carne del tamaño de la palma de la mano del paciente, que consuma por supuesto grasas menos saturadas o grasas duras que se encuentran en algunos como carnes gordas o algunos alimentos, consumir más grasas sanas, consumir aguacatico, consumir ensalada. La dieta por supuesto acompañada
del apoyo del médico y del apoyo de la parte de actividad física. Es muy importante que esas tres cosas estén coordinadas. La idea es que todo paciente que esté con un diagnóstico de diabetes debe tener un control, no solo médico, sino también por nutrición. Pero es muy importante la alimentación, el control con los alimentos, el control más que control, es como una actitud muy buena frente a la selección de los alimentos que son más adecuados, que realmente se trata de una alimentación saludable. El paciente no tiene por qué aguantar hambre, sino comer en las cantidades que le recomienda la nutricionista y tener un control y un seguimiento por nutrición. Gladys Posada, nutricionista y dietista también de la Universidad de Antioquia, compañera y colega. Mía, sí, y compañera de la universidad, sí señor. A ella también le agradecemos por ayudarnos a recapitular y tener todos estos elementos para entender en qué consiste esta buena alimentación para los diabéticos. Nos quedan apenas 3 minutos. Se me fue muy rápido este programa. Significa que ha estado entretenido y productivo, doctora Martínez. Pero entonces tengo 2 preguntas finales. Tema frutas, que no lo quiero, y lo veíamos en el informe y nos hablaba Gladys Posada del asunto, que es que la piña muy dulce, que el banano, que el mango, que las uvas. ¿Se puede, no se puede? ¿Es importante en la dieta del diabético? Claro, en este momento la Organización Mundial de la Salud está recomendando que ojalá en el día consumiéramos mínimo entre frutas y verduras 5 porciones en el día. ¿Cómo? 5 porciones, no es difícil, no es costoso, no es costoso. Yo hace 3 años hice una campaña a nivel nacional sobre el consumo de frutas y hortalizas y cada vez me convenzo más de que el problema no es económico, es problema más de cultura. Vamos a empezar. Y como lo decía ella, las frutas es mejor consumirlas y las verduras en su forma cruda. ¿Por qué? Porque tienen más fibra y la fibra nos ayuda a disminuir la absorción de glucosa o sea, que la glucosa se convierta muy fácil en el organismo. Y fuera de eso nos mejora todo el problema de tránsito intestinal. ¿Qué frutas sí, qué frutas no? Yo diría, como nutricionista, todas las frutas las pueden consumir los diabéticos. Lo importante es no exceder cantidades. Entonces, en el banano, sabemos que el banano es muy rico es muy rico en glucosa, en carbohidratos, también tiene algo de minerales que son importantes y tiene mucha energía. Pero normalmente uno le dice, si te vas a comer una fruta en banano, te comes medio banano o 2 muy rapitos. Te puedes comer la porción de piña, pero no es la tajada grande, sino una tajada normal. Digamos, si son 5 en el día, entonces podríamos consumir 2 ensaladas de verduras mezcladas con frutas y 2 frutas en el día o 3 frutas. Cualquier fruta, lo importante no excedernos. Podemos comernos 12 uvas, podemos comer banano, podemos comer piña, mango, que es que el mango es muy dulce. No, y comas en el mango, lávenlo muy bien. No tiene problema. Muy bien, frutas y verduras, muy buen lavado, siempre muy buen lavado, ojo con la calle, vamos a comérnosla en nuestra casa bien lavadita para que realmente nos dé todo lo nutritivo que necesitamos, bien lavadas y en porciones normales. Se pueden consumir frutas y verduras y no hay ninguna fruta que podamos decir que es mala para el diabético. Un asunto final, pero muy cortica la respuesta porque se nos acabó el tiempo, es el traguito. Los diabéticos, ¿hay algún traguito recomendado? ¿Es mejor que 0 traguitos? ¿Qué hay que hacer ahí? Yo le dije a usted que no me hiciera esa pregunta en vivo, pero se lo digo y lo diré. No es necesario el consumo de licor. No es necesario, y menos en un país donde se consume tanto licor. Pero venga, que es que usted me la está cambiando, pero es que el diabético se quiere tomar un traguito, entonces ¿cuál se toma o que no se tome ninguno? Por el tema del azúcar y demás. Si usted fuera paciente mío, yo le diría, no, Felipe, no tomes licor. El licor no es necesario en nuestra alimentación. Tiene calorías y tiene otra cantidad de sustancias que no son benéficas para el organismo. Pero ya esos casos específicos, diría yo que es el paciente con el nutricionista el que entran a mirar qué realmente se puede tomar del licor. De pronto un vino o alguna cosa. Pero es una recomendación muy, muy individual y obedece a que tengamos unos diabéticos muy controlados, muy compensados, muy educados. Mi recomendación es no al consumo de licor. Doctora Martínez, muchas gracias por su participación y su acompañamiento hoy en Medellín Ciudad Saludable. Lo propio para ustedes, por llamar, por consultar, por aprovechar el espacio. A continuación, el avance de las noticias y Medellín Ciudad Saludable regresa mañana a las 11 de la mañana. Que tengan un buen día.